superclásico de los domingos es este, Bella y Bestia por TN. Con ustedes, Valeria San Pedro y Nico Winiaki, Caro desde Londres. ¡Qué linda bienvenida! Buenas noches. Buenas noches. Qué elegante que entraste y caminando. justo hablando de superclásico. Acá de esto no se habla, ¿no? Puedes hablar lo que quieras, porque no me importa nada. Ahí está. DJ Winiaki. Dice quién ganó. Y nada más. Y nada más. Vos solo de política dura, No, que independiente, sigue. pero más o menos. Ahí está. Sí. La grieta sigue como nunca, o tal vez más, ancha de lo que estaba antes, desde el atentado a Cristina Kirchner, desde el alegato de Luciani. Para hablar de eso, para hablar de la imagen del gobierno, está con nosotros el señor Giacobbe. Buenas noches. Hola, Jorge. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de todo esto y más. Tiene números y además tiene su análisis, que es muy bueno. Sí, claro, y muchas preguntas para hacerle. Y también, por supuesto, Caro Amoroso, que sigue trabajando, en este caso desde el Reino Unido, con la despedida a la reina y las novedades también del nuevo Carlos allí como rey de la corona. Muchas preguntas también y una cobertura en vivo de TN. ¿Y qué más? Última noticia. Lo que estás viendo son incidentes en Santiago de Chile en el 49 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende. Otra vez, autos quemados, los carabineros en la calle. ¿Qué está pasando en Chile? Incidentes y saqueos, parte de lo que pasó hace un ratito nada más. Gonza Báñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nico, Vale. Graves incidentes hubo en la tarde de hoy en Santiago, en el centro de la capital chilena. Al menos unos 10 comercios saqueados, según informó propios carabineros, después de enfrentamientos que se dieron entre grupos que se representan con el anarquismo. Hubo determinadas marchas, distintas marchas, como bien dijo Nico, en el 49 aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende, la dictadura de Pinochet, que comenzó hace 49 años. Estas manifestaciones, y eso es lo importante también, se dan en un contexto de cada vez más tensión en Chile. Y no es menor que suceda justo en el centro de Santiago de Chile. Muchas, las más graves de los enfrentamientos, se dieron frente al Palacio de la Moneda, la residencia oficial, la Casa de Gobierno chilena. ¿Por qué digo en un contexto de aumento de la tensión? Toda esta semana, desde el lunes hasta el viernes, hubo distintas manifestaciones como las que estamos viendo también a la derecha de la pantalla, de distintos grupos estudiantiles que salieron a la calle nuevamente tras el rechazo al plebiscito por la reforma constitucional de la semana pasada. Entonces, en el marco de una semana de manifestaciones, enfrentamientos y al menos 50 personas detenidas, hoy también se sumaron los saqueos en el centro de la capital chilena. En este contexto, Gabriel Boric dio un mensaje que pretendió bajar el tono, ¿no? También. Exacto, sí. También dijo que con la violencia, si quieren avanzar, dijo, si queremos avanzar, dijo, dirigiéndose hacia el pueblo chileno, la violencia no es el camino, lo dijo hoy al mediodía, más bien, después de uno de los actos en conmemoración también al 49 aniversario. Claramente Gabriel Boric trata de bajar la tensión, trata de bajar esta vorágine que tomó después de la cuestión social, después de la votación del domingo pasado. Fue por eso que también el miércoles anunció profundos cambios de gabinete, tratando de dar una muestra, ¿no?, de que bueno, el gobierno está respondiendo a las exigencias de la población. Pero atención, porque por ejemplo también hace un rato se publicó una encuesta de Plaza Pública Cadem, que es tal vez las encuestadoras más confiables que existen en Chile, donde indican que la desaprobación del presidente Boric aumenta al 60%, o sea, un 60% de la población chilena desaprueba directamente al presidente Gabriel Boric. Entonces, obviamente en este contexto, la fragilidad política es aún mayor, y los cambios de gabinete obviamente hay que esperar algunos días o meses para ver el impacto real,
pero parecen no estar teniendo el impacto en lo inmediato. El plebiscito que rechazó la Constitución, ¿no?, que habían redactado la Asamblea Constituyente, ¿no? Exacto, Nico. 63% de rechazo tuvo al proyecto definitivo que había presentado la Asamblea Constituyente. En principio no hay una alternativa a la reforma constitucional. Por ejemplo, los estudiantes justamente salieron a la calle porque ellos entienden que al rechazar la Constitución, los pedidos que habían emergido allá en el 2019 durante el estallido social quedan de vuelta relegados. Los pedidos para tener más presupuesto en educación, más presupuesto en salud, para tratar de achicar la diferencia social que existe actualmente en Chile, porque no hubo grandes cambios desde el 2019, octubre del 2019, cuando comenzó el estallido social, a la actualidad. Sí hubo algunas políticas que trataron de achicar o disminuir un poco ese margen, esa diferencia social que existe, pero obviamente todo el foco está puesto en la Constitución. Ahora no hay una salida que esté muy clara. Hoy mismo el presidente de la Cámara de Diputados dijo que no descartaban volver a votar para ver si la población decidía y apoyaba seguir al frente, seguir con el proceso constitucional. Pero muy complejo, ¿no? Porque, claro, perdón que te interrumpa, Gonza, porque claro, Boric es de alguna manera hijo, ¿no?, de las primeras revueltas en el gobierno de Piñera, que fueron durísimas. Terminó siendo presidente él, un presidente distinto, joven, y ahora él, con él más no, en el poder le está pasando un poco algo similar a lo que le pasó a Piñera. No se podrían comparar tal vez los escenarios, pero al mismo tiempo sí. Y sí, definitivamente, Nico, porque también Boric asumió con ciertas promesas, que eran entre ellas obviamente avanzar con estos cambios sociales. Asumió con la promesa, por ejemplo, de sacar a los militares de la calle en el sur de Chile, que fue algo que a los pocos meses, tan solo 3 meses, tuvo que pasar de su gobierno para que él mismo tuviera que volver a decretar un estado de excepción en el sur de Chile por el conflicto mapuche. Entonces hubo muchas medidas y muchas políticas que él prometió y que se mostró muy a favor de estas medidas, y después no pudo terminar cumpliendo. Los analistas lo que dicen es: Boric es un presidente muy joven, todo su gabinete es un gabinete muy joven, con poca experiencia política, eso es muy importante, con poca experiencia política que van a tener aprender gobernando. Esto es lo que decían los analistas Gonza, hace 6 meses cuando empezó. Quédate porque queremos sumar a Eugenio Figueroa, que es periodista, está trabajando en Chile y tuvo la cobertura, puede darnos más detalles de qué es lo que pasa y cuál fue el saldo de estos enfrentamientos. Hola, Eugenio. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, bueno, como señalaba recién, bueno, el balance general es como sigue, ¿no? Y, a ver, pongámoslo en contexto también. Estos incidentes tradicionalmente ocurren los días 11 de septiembre, han ocurrido desde la época de la dictadura hasta el día de hoy. Ahora, claro, el contexto también es distinto porque se producen en un momento político muy complejo para el gobierno, luego de la victoria contundente de la opción apruebo, 62,8, la victoria con 23 puntos de ventaja sobre el apruebo. Y la verdad es que se da también en un contexto donde, por un lado, se intenta, como señalaban recién desde Santiago, buscar obviamente un camino constitucional para cumplir esa promesa de generar una nueva constitución, pero también en el arranque de un nuevo gabinete político que tiene la misión no solamente de encaminar precisamente ese proceso, sino que simultáneamente tiene que gobernar, que es precisamente lo que la gente mayoritariamente le reprocha al presidente Boric. En la misma encuesta Plaza Pública Academia, a la que se hacía alusión recién, no solamente el 60% lo rechaza, hay un detalle muy pormenorizado de por qué la gente votó rechazo en este plebiscito, y cerca de un 25% lo hizo porque quería de alguna manera manifestarle su disconformidad con el gobierno y cómo estaba llevando el presidente Boric el comando del actual gobierno. Recién nos contaba Gonzalo Báñez que entre los grupos, ¿no?, que iniciaron los incidentes había anarquistas. Esto en la Argentina tal vez suena un poco raro, anacrónico, hay grupos, pero son muy menores. ¿Nos podés contar un poco más quiénes son estos anarquistas? Mira, desentrañar quiénes son es probablemente el principal dolor de cabeza que hay. Que no solamente se manifiestan en este acto en particular. Recordemos que este acto en líneas generales se desarrolló con la normalidad y la tranquilidad con la que todos los 11 de septiembre se realiza, solo que aparecen estos grupúsculos a generar desorden, a tal punto, incluso hay una imagen increíble
de un grupo que se quedó en el cementerio general, que irrumpió las oficinas del cementerio general y sacó un ataúd para quemarlo. O sea, a ese nivel. Entonces, yo creo que instalarlo dentro de algún grupo ideológico quizás es un error. Yo creo que la verdad que hay otros factores detrás, hay utilización de fuegos de artificio que solamente en Chile lo pueden utilizar empresas, por lo tanto algunos dicen de que estos son básicamente gente vinculada al narcotráfico, es decir, hay cosas que en realidad es muy complejo de entrar a desentrañar de buenas a primeras encasillándolo ideológicamente en algún lado, pero sí es evidente que estos incidentes sí generan daño y sí le generan un problema político al gobierno también. Eugenio, quizás Gonzalo, nuestro compañero también, lo sumamos para que te pregunte. Gonzalo. Hola Eugenio, buenas noches. Mi consulta va referida porque esta semana las movilizaciones más masivas, mejor dicho, justamente fueron de los estudiantes. Y parece que por el momento el gobierno no tiene una respuesta clara para las exigencias y los pedidos que están teniendo estos grupos estudiantiles. ¿Cuál puede llegar a ser una respuesta justamente del gobierno si las manifestaciones de los estudiantes continúan, teniendo en cuenta que allí por 2019 también fueron los estudiantes quienes comenzaron lo que después terminó con el estallido social y con el reclamo popular que surgió en las calles? Mira, aquí te voy a dar una opinión a partir de determinados hechos. Quienes convocan estos actos, en líneas generales, son organizaciones de ultraizquierda que están vinculadas con movimientos estudiantiles. Lo digo con toda propiedad porque he visto precisamente las convocatorias a través de redes sociales. Esto se ha ido articulando a través de redes sociales. Estoy hablando en particular de las manifestaciones que se realizan en Santiago. Y se habla de la evasión como una forma de protesta y obviamente de la acción en las calles. Aparecen estos famosos overoles blancos del Instituto Nacional que también forman parte de grupos radicales de ultraizquierda que están enquistados precisamente allí. Sin embargo, no hemos tenido un pliegue de peticiones muy claro, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurrió el año 2011, cuando Gabriel Boric, Camila Vallejo y el grupo que hoy está en el gobierno salió a protestar porque ellos anteponían el concepto de educación gratuita y de calidad. Y eso se puso por delante y se habló precisamente de gratuidad, y el concepto de gratuidad en la educación fue lo que de alguna manera también empujó el regreso de Michelle Bachelet al gobierno. Pero estos grupos en particular, que son grupos de corte violento, la verdad es que, insisto, intentar desentrañar quiénes son y qué buscan, la verdad es muy complejo, muy difícil. Este mismo grupo de personas, una semana antes del plebiscito, tuvo la idea de golpear al hermano del presidente de la República en la Universidad de Chile, a las afueras de la Casa Central. Entonces, yo te diría que en realidad intentar comprender qué es lo que se busca es muy complejo. Yo lo que he escuchado en estas manifestaciones de los estudiantes, en los videos que se han viralizado a través de redes sociales, es que ellos quieren una asamblea constituyente. Bueno, hubo una asamblea constituyente, el plebiscito fue muy claro respecto de ese texto y lo que se está buscando ahora es otra alternativa. Es decir, de alguna manera el sistema político se está haciendo cargo de las consecuencias del voto rechazo. Clarísimo. Pero en realidad encontrar, como te digo, con esto cierro, una explicación concreta, alguna demanda estudiantil, la verdad es que hoy por hoy es un poco difuso. Seguiremos muy pendientes. Eugenio Figueroa, muchas gracias por este contacto con TN. Gonza también. Abrazo. Gracias. Un abrazo, que les vaya muy bien. Salud. Violencia que no se sabe bien por qué nace, ¿no? En Chile empieza a haber discursos que hablan de violencia. En la Argentina está Jorge Giacobbe, encuestador, analista. Tiene números de cuánta gente quiere ver presa a Cristina Kirchner. Desde el atentado a Cristina Kirchner se radicalizó la grieta. Sí, déjame hacer un apunte, Nico, relacionado con esto y también con la violencia en Argentina y con toda la violencia que estamos viendo, sobre todo en los países de América del Sur. Te veía mientras veías las imágenes que... No, claro, porque son provocativas. Yo creo que tenemos que empezar a asumir que las sociedades posmodernas son sociedades participantes pero no movilizadas. Y los eventos que vivimos en la calle, sobre todo los eventos donde hay violencia, donde hay población que parece enfrentarse con la policía, no tienen el mismo tono que tenían en los años 70. ¿Ok? Digo, un ciudadano común que va, labura todos los días, que no está relacionado con la política, que tiene una bronca con un gobierno, puede ir a una manifestación en mucho menor medida que lo que pasaba antes, pero no se enfrenta con la policía. Lo que vemos en términos de choque es rosca, Nico, es rosca. Y no es una rosca de izquierda o de derecha, es rosca.
¿Okay? Financiada por no se sabe quién, como decía el periodista, ¿no? Claro. Al cementerio, sacar un ataúd. Sí. Mabel o Juan Carlos ahí que están en la casa no se enfrentan con la policía. No saben tirarle piedras. No, claro. Y hasta te diría que tampoco salen a la calle. ¿Ok? De modo tal que los eventos que vemos en la calle, en la Plaza de Mayo, o que podemos ver en Chile, o que podemos ver en otro lugar, no siempre representan lo que pasa en las casas. Las muchedumbres no siempre representan las masas. Sí, sobre todo en todo caso en los actos más violentos, ¿no? Como decías, porque hay quizás un nuevo folclore de gente movilizada o que quiere manifestarse, pero de otra manera, y como hay también una manera bien clara. Pero los actos que son pacíficos tampoco. Mira, los argentinos todavía cuando vemos la Plaza de Mayo, eso nos dispara una serie de preguntas respecto a que si llenás una Plaza de Mayo, entonces ¿qué? Sos algo. Claro, sos algo. Y para ponerlo en medida voy a dar este dato. En la última elección en la provincia de Buenos Aires, la última candidata, la que sacó menos votos, Cynthia Houghton, sacó el 1,5% de los votos en la provincia de Buenos Aires. ¿Es un gran suceso de la política? No. Ahora, si Cynthia agarra todos sus votos y los lleva a la Plaza de Mayo, te llena 2 plazas de Mayo y media. 2 días y medio seguidos. Y vos dirías, che, pero es un gran suceso de la política. Y no lo es. ¿Ok? Entonces la muchedumbre no necesariamente permite inferir la masa. Antes del evento del atentado contra Cristina, le habíamos preguntado a los encuestados si deseaban que Cristina fuera presa o no. Y los datos nos modifican un poco el escenario, Nico. Porque por ahí tenemos la placa, me parece que la tiene producción. Grande Jorge que manda la placa. Fíjate, exactamente. En la barra verde tenemos 20,9, 21% de la población que dice que no quiere que Cristina vaya presa. Es deseo, ¿no? No me gustaría. No me gustaría. Y la pregunta es, ¿a usted le gustaría? A usted le gustaría, es deseo. Después tenemos un 67,4 en la barra roja que dice que le gustaría que Cristina vaya presa. Y después tenemos el público más interesante de todos, que es el que menos la gente mira, que es ese 11% que está ahí abajo, que dice me da lo mismo. ¿Quién dice me da lo mismo? Los oficialistas. Piedra libre, claro, exactamente. Yo hasta ahora lo pensé así, Nico. Yo siempre vengo sosteniendo que en las encuestas el kirchnerismo se nos está mostrando menos que lo que yo creo que sucede en la calle. ¿Por qué? Vergonzante de golpe. Claro, porque hay un kirchnerista que está avergonzado, que está incómodo, que está molesto con que le prometieron una mejoría que no apareció. El kirchnerista que te dice que, le voy a decir en francés, que Alberto es un tarado y que Cristina la cagó porque eligió mal. Fue en latín antiguo. Exactamente, en latín antiguo. Este 11% demuestra que del 33 que Cristina tuvo en el 21, no hablemos del 48 de las presidenciales, hablemos del 33 del año pasado. De ese 33 hay 20 que están sólidos y hay 11 que no están sólidos. Entonces, si está tecleando este 11%, si este 11% está dudando si abandonar a Cristina o no, Cristina tiene que dar una gran batalla. Y esto explica cuál es su comportamiento, por qué ella hace un ejercicio de defensa de los medios de comunicación, por qué va a tensar la cuerda. Le voy a decir concretamente, si ella pierde este 11%, se encamina a perder las elecciones del 2013, no con 35 puntos, sino por ahí con 25. Y no es lo mismo perder con... Claro. No, está bien, porque dijiste 2013, por eso para... 2023. Claro. Ese 11%, digo, porque hablábamos de la grieta, ese 11%, ¿a dónde se va si no lo terminó de convencer Cristina? Porque no hay una polarización tan grande. Quizás es no a Juntos por el Cambio, pero ¿a dónde? Wow, mira, lo que pasa es que esa es la pregunta del millón. Es la mejor pregunta de este momento, porque esa gente se enoja. ¿Ok? Vamos a tratar de estudiar o de inferir el comportamiento de esa gente. Somos del 11% que había votado en la presidencial, que después también votó el año pasado, y ahora estamos enojados. ¿Por qué? Porque lo vemos a Alberto que no solucionó un carajo, porque Cristina armó un quilombo adentro de novela, y la vemos a Cristina contra las cuerdas en la causa judicial y dudamos. Suponete que nuestro enojo corre y nos enfrentamos en el 2023 a la urna. ¿Qué opción vamos a tener? Y es difícil, porque ese kirchnerista va a tener la opción de Cristina, lo que Cristina quiera. Un POTUS, Scioli, Alberto, lo que sea. Ese vaso de agua. O este vaso de agua es lo mismo, a los efectos es lo mismo. Hacia la izquierda de esa opción van a tener a Nicolás del Caño, que para ellos no tiene sentido, ¿no? Porque es lo mismo, pero la opción berreta y atrasada 150 años. Y para la derecha, es todo derecha. Es Juntos por el Cambio, es el liberalismo, el nazismo, el complot de los templarios, los masones, los Illuminati. Entonces, no puede haber un peronismo
Pichetto, por ejemplo. Siempre hay un peronismo no kirchnerista que alguien le paga la boleta para que se presenten, pero nunca tiene más del 4%, Nico. Entonces, ese grupo que tratamos de inferir, 10% enojado, no va a tener una opción mejor que Cristina. Nadie quiere crear, nadie quiere poner en la góndola de la política una opción de centro o izquierda que no sea el kirchnerismo. ¿No puede aparecer alguien, un tapado? Alguien que no estaba, porque falta, ¿no? Mira, yo te lo respondo así en números. Hasta ahora, Juntos por el Cambio tiene 40% de voto genérico. 40, 41, que es el 41 con el cual pierden y ganan elecciones siempre. Vamos juntos por el cambio, vamos. 35, había contento aparecido. hoy, Lo sigo atento, lo Ahí sigo estaba atento. festejando. Hoy está Vamos, contento. Está festejando Estoy Mauricio. anotando, vamos. Esperá que ahora te doy otro dato, Mauricio, porque hay 35 también que hasta ahora suponemos que es de Cristina. No, eso no. Eso no lo digas. Después hay 15 de Milei. Después hay 5 de la izquierda y va a haber otros 5 del peronismo no kirchnerista y cumpliste los 100. No hay 120 para Claro. remar. Y no hay tipos que no van a ir a votar y dicen, me da lo mismo ir a votar, porque en las PASO hubo un ausentismo importante. En las PASO hubo un En las ausentismo. legislativas. Sí, claro. En la última elección tuvimos el ausentismo Más alto, ¿no? más alto que vimos en la historia desde la vuelta de la democracia, incluso mayor al 2003. Pero fueron Del 7 2001. puntos. ¿Eh? El 2001. Del 2003. El 2003 fue la elección que más ausentismo hubo. Ajá. 6%. Más que en la legislativa Y esta del vez 2001. hubo 7. Amén del voto en blanco, del impugnado. Bien. Bueno, si esos no van, se descuentan. Y si van, me parece que se reparten entre las opciones que hay, Nico. Sí, podemos tener hasta las elecciones, bien cerquita de las elecciones, ese 10%, 15% que nos complica mucho a los consultores y a los encuestadores de gente que no quiere responder, que no sabe, que está en una nebulosa, que decide sobre el final. Estaba revisando los números de la última publicación y veía que iban muy parejitos Cristina y Alberto Fernández en un 73,9 de imagen negativa. Pero lo que me sorprendió... Iban muy parejitos en el horno. Muchas gracias por esos datos. Muchas gracias, Valeria. Bueno, hacer Un año para remontar, Pichetto. Pero la pregunta que me surge es si dentro del gobierno, el que más o menos la está remando, piloteando, es Massa, ¿no? Que fue al fondo y le fue más o menos bien. Gracias, Vale. Claro, pero tenés, Sergio, una imagen Sí. negativa de 68,1. O sea, si el que mejor bueno. está en 68,1 de imagen negativa, están más en el horno. No, está fusilado. Massa desde el 2013 que él rompió su vínculo con la opinión pública después de haber ganado, Massa nunca más tuvo buena imagen positiva, ni nunca más tuvo votos, ni nunca más tuvo una razón de ser como identidad política. Gracias. Él le ha mentido al sistema político respecto de que vale 10, 15, 20 puntos. El sistema político es tan cagón que le cantás con un 4 y van a baraja, pero no es cierto. No fue cierto nunca. Massa se mete en la jaula del león disfrazado de churrasco. Y en la jaula está el león, ahí están los huesitos de Alberto tirados en el piso. Qué miedo. Sí, es así. Todavía la gente lo describe, cuando lo tiene que describir una palabra, lo describen como un panqueque. Ahora, la opinión pública, por las últimas encuestas que pudimos hacer, no cree que vaya a solucionar problemas estructurales de la economía, pero sí cree que va a llegar hasta el 2023. Y aquí hay un dato clave. Porque la opinión pública cree que Massa es la garantía para que este gobierno no termine en la ley de acefalía, que es el miedo que había hace un mes y medio. Esa idea sí se disolvió. O sea, Ahora, mucha mejoría gente no va a haber. En las encuestas creía que iba a haber Sí. renuncia del presidente. Sí, absolutamente. Sí, sí. Había alcanzado casi hasta el 50% de gente creyendo La que esto mitad. terminaba en ley de... No deseándolo, ¿eh? Cuando preguntabas No, por sí, deseo, sí, no. sí. Pero por creencia, sí. Y entonces esto se empieza a disolver. Ahora llegan hasta el final. No es para ganar. No es para dar vuelta a la cosa. Es cuando... Suponete que vos estás perdiendo un partido 4-0 y metés un defensor que va a romper piernas, va a volar sangre, va a ser horrible, pero vas a congelar el partido 4-0 en vez de perderlo por 8. Ujú. Esto es Massa. Y eso podría mejorar un poco su imagen, no lo sabemos. No lo creo. No lo creo porque todo lo que ha hecho Massa desde el 2013 hasta ahora no le ha permitido mejorar su imagen. Sí, la idea de que tiene, lo voy a decir elegantemente, de que tiene las habilidades suficientes como para maniobrar el poder, sí. Que la gente lo adore es una idea completamente diferente. Ahora, Massa entiende, como puede entender cualquiera, que el próximo gobierno, si es de otro signo político, la va a tener muy dura, ¿no? Si el próximo gobierno arranca con una promesa desmesurada, como vótenme a mí que yo les voy a solucionar todos los problemas en un año,
y entonces la gente se lo cree, después eso no sucede, se rompen los corazones y otra vez estamos en el loop trágico de la promesa que termina estampada contra una pared, entonces el próximo gobierno va a fracasar y el péndulo va a volver. Entonces el plan Massa es un plan para el 27, no para el 23. Sí. Hay una novedad, ¿no?, de hoy. La elección en Marcos Juárez, en Córdoba, terminó ganando la candidata de Juntos por el Cambio por 20 puntos. Sí. ¿Qué significa? ¿Significa algo? ¿No significa nada? Las encuestas, no las tuyas, lo daban parejo. Sí. Hubo una diferencia importante. Mira, tenemos que ver muchos más casos que un municipio del tamaño de Marcos Juárez como para poder empezar a inferir lo que sucede. Es el voto en un municipio que ya tenía una tendencia política, en una provincia que es una provincia prácticamente independentista del país. Me parece que no lo podemos utilizar como para inferir. Entiendo que Juntos por el Cambio se ponga contento y que lo felices. Claro, que estamos felices. No, porque es la candidata además, sí. Pero de ahí hacer una inferencia me parece un poquito forzado, ¿no? Sí. Pensaba, me da mucha curiosidad saber de qué manera trabajan, ¿no? Porque en una Argentina que todo el tiempo te da preguntas nuevas, y me refiero solo a las últimas semanas, en donde me imagino que ya están midiendo el rédito o no político, dicho por la propia Patricia Bullrich y tantos otros, ¿no? El rédito político del atentado, si se le cree o no si se le cree, y se me ocurre que también van a ir a preguntar este llamado por lo bajo, ¿no? No muy oficial, pero llamado, o por lo menos en las declaraciones, del oficialismo a bajar los tonos, acercar posiciones y demás. Esto de credibilidad también. Bueno, el oficialismo, por un lado le sube el tono y por el otro lado llama a bajar el tono, ¿no? Sí. Me parece que la opinión pública se da cuenta y sin coherencia. Después vos estás dando por supuesta en tu alocución inicial que nosotros trabajamos, que también es algo para poner en duda. Y ahora estamos midiendo las consecuencias de lo que sucedió con el atentado contra Cristina. Las consecuencias, ¿no? Si se le cree o no. Sí, las creencias, perdón. Mejor dicho, las creencias, está bien. Ahora, en la Argentina están funcionando dos sesgos muy duros, ¿ok? De confirmación o de negación respecto de Cristina. Los que están a favor y los que están en contra. Y vos fíjate que cuando aparece la información del atentado, todos los ciudadanos tuvimos un par de horas de zozobra y enseguida, frente a la idea de que la información no aparecía, ni iba a aparecer, ni tampoco va a aparecer, ¿cómo llenamos ese espacio de qué opinamos de esto? Lo llenamos con información pretérita, con el sesgo anterior. Entonces, si la Argentina estaba dividida 70-30 respecto de Cristina, antes de eso, lo más probable es que se siga acomodando 70-30. Es decir, que el 30% de la gente crea que se juntaron Macri, el embajador de los Estados Unidos... Para que hasta ahora y Mañeto. Todas acusaciones serias. O sea, el kirchnerismo dijo eso. Claro, por eso, que se juntaron estos tres, Macri, Mañeto y el embajador de Estados Unidos, Justicia, en un bar en la Perla de Once para contratar a un brasilero que tiene una madre que es chilena y un padre que es inglés, digamos, y es la representación de todos los males, para ir a matar a Cristina. Y del otro lado, que todo es un gran acting, re loco, súper preparado para victimizar a Cristina. Vos fíjate que la idea de que esto sea un loco suelto no cabe bien en ninguno de los dos sesgos y no termina de entrar. Quizás sea la más probable, ¿no? Sí. Ahora, es interesante lo que decís. O sea, lo que pasó lo cambia un solo voto. El que iba a votar a Cristina, va a votar a Cristina, y el que no. Llegue la justicia a la conclusión que llegue. Pero sí, lo que pasó la misma noche de la zozobra fue el discurso de Alberto Fernández convocando un feriado y a una marcha que claramente iba a ser de una facción del peronismo, ¿no? Esa reacción y el discurso de la justicia, los medios, ¿no? Y un discurso donde ella busca echar la culpa. Yo creo que el kirchnerismo, cuando se desata, horroriza a la opinión pública y todavía no se dan cuenta. Ellos se maquillan bien para las elecciones, Nico. Se ponen más amables, buscan una careta peronista. Lo que tengan que hacerlo. Más liberal, para las elecciones presidenciales. Sí. Si el resto del tiempo... es mala, si tiene que poner Alberto, lo pone Alberto. El resto del tiempo se desnudan y horrorizan a la gente. Entonces, cada tanto pasa lo mismo. La opinión pública, en una noche de entusiasmo, se va a la cama con Alberto Fernández y a la mañana siguiente se da vuelta y está Cristina, ¿viste? La última nube que hicieron respecto de Alberto Fernández... La última nube que hicimos respecto a Alberto Fernández es una nube que se muestra estable, digamos. La opinión pública sigue pensando que él es básicamente un inútil. Muchas gracias. Y una nube negra con llovizna, ¿no? Sí. No, la opinión tiene 8% de imagen positiva.
Tiene 8% de imagen positiva, un hombre que supo tener 68, 20 puntos más de lo que lo votaron. Supo dilapidarlo, hizo todo como para dilapidarlo. Él... La ayudaron también, ¿no? La ayudaron. Claro, y el León, porque antes de Massa disfrazado de churrasco había entrado él a la jaula, ¿no? A ver, de lo que yo me acuerdo, cuando el kirchnerismo llama al diálogo, es que el kirchnerismo está perdiendo, ¿no? Sí. Llamaron al diálogo, el más formal me parece que fue el de cuando se acordaron las PASO, ¿no? La Cristina de 54%, Nico, llamó a Vamos por Todos. Sí, obvio. Ahí tenés... No, el día de la elección llamó al diálogo, ¿no? Cuando ganó llamó al diálogo, después dijo vamos por todo, claro. Por todo, agregó. Eso es un problema que ni siquiera es ideológico, ni siquiera es político, es un problema de estructura psicopatológica, ¿no? Pues como vos decís, ¿no? Mientras dejaban trascender, y Guado de Pedro hacía algunos llamados a la oposición, al mismo tiempo voceros del oficialismo decían que la oposición tenía la culpa del atentado contra Cristina. Totalmente. Yo te diría que si los analizáramos como un amigo, les diríamos que no son ni buenos ganadores ni buenos perdedores. Se comportan erróneamente, digamos, de una manera que termina horrorizando a la gente en cualquiera de las dos circunstancias. Ahora, vos estás mostrando todo el tiempo la foto de la grieta, ¿no? Que se agiganta, decíamos, más grande que nunca. Si pensáramos en la proyección de un candidato, lo pensamos en términos de personaje político y no de espacio político o de un proyecto, porque el tema es los tiempos, ¿no? Para la construcción de un eventual espacio que surja como una fuerza de alternativa. Bueno, las dos cosas. Yo te diría... 40% de la opinión pública argentina viene demostrando que vota Juntos por el Cambio porque cree que es la mejor herramienta para pegarle un sopapo a Cristina. Y la discusión por quién es el candidato de ese espacio es una discusión de segundo orden. Parece ser. En el maquillaje o en la cotidiana de la información parece ser que es la discusión de primer orden, pero no es la discusión de primer orden. La gente va a elegir entre Patricia, Horacio o Mauricio, pero a cómo se resuelva esa interna, va a votar Juntos por el Cambio porque... La necesidad genérica, la necesidad de base es parar a Cristina. Sí. Por eso hoy, si la necesidad genérica es parar a Cristina hoy y lo sigue siendo en el 23, entonces van a seguir triunfando las herramientas más duras contra ella. Claro. No importa el nombre, no importa si es mujer o hombre, no importa si tiene pelo o no tiene pelo, importa que sean duros contra Cristina. Ahora, si ella está tan mal en los números, ¿no? Si termina mal en la justicia, ¿por qué todo parece...? No, pero déjame terminar. ¿El peronismo la va a acompañar como la está acompañando hasta las elecciones? ¿O sería la primera vez que la jefa, si querés, entre comillas, del peronismo, llega sin plata, en crisis total, siendo ella un poco responsable de lo que está pasando y además complicada la justicia, muy complicada la justicia? Mira, hay una parte... Está bien la pregunta. Durante los años que gobernaron, Nico, no es que hay uno solo para imputar en una causa. Ni tampoco tres. No. Ella y los dos hijos, ¿no? No, ella hizo bien cuando dijo, esta es una causa contra el peronismo, diciendo, ojo que yo sé todo lo que hicieron ustedes. Totalmente. El sistema político no puede permitir que Cristina caiga, porque si se arma un efecto dominó no queda nadie. Fueron 50.000 personas las que gobernaron. Si empezás a tirar de la cuerda no queda ni el loro. Entonces tienen que hacer una operación política para conservar sus territorios, que es descolgar las elecciones, pero tienen que seguir ficcionalizando, tratar de retrasar esto todo lo posible. Porque, ¿qué van a ir presas? ¿50.000 personas, Nico? Se desarma un bolonqui muy grande. Estamos hablando del peronismo dirigentes. Los jefes territoriales. Sí, porque el peronismo en términos de opinión pública no existe más. El peronismo se murió y nadie quiere firmar el certificado de defunción. Ajá. Ya no es, como dice Julio Bárbaro, un recuerdo que da votos. Ni siquiera es eso. No, es un recuerdo que te da votos en el rango mayor a 65 años. Después, olvídate. ¿Y los pibes votan todos a Milei? Bueno, una muy buena parte. Y es muy interesante porque hay una discusión respecto de por qué están votando a Milei. A mí me da la sensación de que Milei cree que lo votan a él porque los jóvenes quieren ser liberales y que están comprando libros de John Rawls, de Buchanan y de Hayek. Y da la sensación de que están votando a Milei porque él es la falta de respeto al sistema. Porque a los 18, 20 años, Nico, vos salís a la vida, mirás el mundo, tenés que decidir si laburás, o si estudiás, o si te dedicás a la falopa, o haces un esfuerzo por vos o no. Y vos mirás el mundo y el mundo es una mierda. Y haces síntoma por un montón de lugares, ¿no? Por la remerita que usabas, por el pelito, por la banda de rock, por los amiguitos malos. Y también lo haces por la política.
Es interesante, es porque los chicos se interesan en la política. No, claro que se interesan. Es un error del adulto pensar que el chico es un ente bobo ahí que está tirado que no entiende nada. Es un error. Ahora, décadas atrás, vos hacías síntoma usualmente por la izquierda porque la izquierda era la que te venía a decir, che, está todo mal, este sistema hay que cambiarlo todo. A la cámpora. Claro, ahora te lo vienen a decir los liberales. Y ahora son los liberales. Son los liberales. Entonces, vende más la idea del bidón de nafta para incendiarlos a todos que la idea de las ideas liberales en particular, o que si vos y yo somos dos liberales y yo te quiero vender a mis hijos, te los vendo porque es una operación. ¿Las conocen? ¿Adoptan esos ideales o sí, hay ahí más una identificación? Va entrando, porque una persona cuando entra a un grupo sobre política, a un grupo de fútbol, a un grupo culturalmente de una banda de rock o lo que fuera, con las ganas de pertenecer, finalmente termina siendo poroso a las ideas que hay ahí adentro, digamos, y a los símbolos, termina perteneciendo. Pero hay que tratar de entender la razón por la cual entra. Entran porque se dan cuenta que la clase política que gobernó hasta ahora convirtió un país de 75% de clase media en un país de 52% de pobreza. Entonces, cuando vos te plantás frente a los políticos y le decís que son una manga de hijos de puta, hay un montón de gente que te dice, che, pero tenés razón. Sí, le encontré una palabra que... la casta. Claro. No es más que se vayan todos, o por lo menos, no, por suerte no estamos en esa línea, porque hubo también el 2001 es un fenómeno único, ¿no? Fue lo mismo. Un atraco total a la gente, toda la gente que tenía plata en los bancos, ¿no? Fue la misma pulsión. Entonces, fíjate que vamos teniendo cada tanto la misma pulsión. Y la opinión pública, en su enorme disconformidad, en su enorme angustia, es una máquina de picar carne política, que se va comiendo la carne más rápido de lo que la carne se puede reproducir. Y entonces empiezan a aparecer personas nuevas. Dentro de Juntos por el Cambio, ¿cómo vienen desagregados los números respecto de... Ahí también no solo hay una interna feroz, pero también hay caminos que se van marcando, ¿no? Sobre todo, qué sé yo, un Larreta, Bullrich tienen caminos bien marcados que al momento de pelear una interna puede pelearse ahí el voto. Sí. Lo podemos analizar por números, digamos. Las imágenes muestran que Patricia Bullrich está mejor que Mauricio, que está segundo en esa tríada, y que Rodríguez Larreta, que está tercero. Y también lo podemos, es decir, analizarlo por el cuánto, y también lo podemos analizar por el qué. ¿Qué significa cada político? ¿Por qué unos crecen y los otros, la gente los pone en el freezer como diciendo, a vos te voy a usar en otro momento? A mi criterio, los políticos son como herramientas de tu caja de herramientas. La gente los toma, los valora o los deja de lado durante un rato dependiendo de cuál sea el problema. Vos estás en tu casa, abrís la caja de herramientas y vos no decidís qué herramienta agarrás, el problema decide qué herramienta agarrás. Entonces, insisto, si el problema en casa es parar a Cristina, a vos te va a servir más un martillo que una pico del oro. Y en una de esas, cuando usaste el martillo y solucionaste ese problema, para el próximo necesitas la pico del oro. Hoy da la sensación de que Rodríguez Larreta es pico del oro y que Patricia Bullrich es martillo, por ejemplo. Él dice que no se puede gobernar la Argentina sin el 70% de la gente a favor. Sí. O en una alianza, ¿no? ¿Vos crees que eso es posible? Quizá tenga razón en que no se puede. Ahora hay que hacerlo igual porque eso no va a pasar tampoco. Por eso, el 70% de la gente está... No en votos, ¿no? Una vez que gana, convocar... Ese 70%... Mira, ese 70% Alberto lo tuvo durante 6 meses y después lo perdió. El nivel de consenso, nivel Dios, te va a suceder durante un tiempo muy breve. Y el próximo gobierno, Nico, va a tener que meter los dedos en tantos enchufes que en definitiva podemos prever que se va a descomponer muy rápidamente en términos de prestigio. Y entonces Juntos por el Cambio tiene que pensar no en quién es el próximo presidente, sino en cómo hacen para gobernar durante 20 años. Es decir, en tener 3, 4, 5 presidentes que los puedan largar a la cancha y soltarles la mano cuando se desgastó. No aferrarse a que, bueno, vamos por la reelección, sino usarlos como herramienta. La herramienta se rompe, no sirve más y pones otra. El próximo presidente, sea quien sea, entra con casco a la Casa Rosada. Entra con casco. Entra con casco porque entra frente a una opinión pública, Nico, que le está dando permiso social, o parece ser hoy que le está dando permiso social, que está dando mandato para hacer un montón de reformas, y después sabemos que esa opinión pública no se va a bancar el dolor de lo que hay que transitar. Estamos frente a un pueblo que es inmaduro y que es histérico. Eso también, ¿no? La sociedad también es responsable, ¿no?
Cuando se dice, todo el mundo está diciendo... Primero es increíble que todo el mundo esté hace años y años y años diciendo sentémonos en una mesa a dialogar, 5 pautas en común para acá, 20 años. Todos lo dicen hace un montón de tiempo. Nadie se sienta en ningún lado. Mira, me parece que dijiste la palabra correcta, ¿no? Hay una opinión pública que es responsable. Hay un ecosistema político que es culpable, Nico, para mí, ¿no? Esta es mi opinión. Que es culpable y los ciudadanos somos responsables. Nos tenemos que hacer cargo. Los culpables lo hicieron con real malicia, adrede, ¿no? Engañando. El culpable es el que te dice, vos votame que yo te voy a solucionar los problemas, porque yo soy Papá Noel, vengo con una bolsa de caramelo y vamos a ser felices todos. Sí, después se lleva la bolsa. Ahora, el que no se da cuenta, el que no se da cuenta que Papá Noel no existe, que es un pelotudo que está vestido de rojo y que adentro de la bolsa de caramelo hay algodón, es responsable. Para un psicópata tiene que haber del otro lado alguien que quiera ser psicopateado, Nico. Sí. No, o esto, ¿no? Todo el mundo, o buenos sectores de la economía dicen, tiene que haber una reforma laboral, tiene que haber un ajuste. Después, si te toca eso, no te gusta. Mirá, uno de los principales problemas del gasto público es el ANSES. En una de las últimas encuestas preguntamos si estaría de acuerdo con dejar de jubilarnos a los 60 y los 65 años para jubilarnos todos a los 70. ¿No? El 70% de la población te quema la encuesta antes de contestarla. No solo dice que no. Es decir, estamos dispuestos a que el esfuerzo lo haga otro. 70% también de la población dice que no pagaría más por los impuestos y por los servicios con tal de reducir el déficit fiscal. 75% de los encuestados también dice que habría que reducir o que habría que cortar los planes sociales. Pero después no te bancás el 80% de pobres y el 20% de indigentes. 74% diciendo que hay que reprimir las manifestaciones de los piqueteros. Nico, ¿nos bancamos la foto de una mujer ensangrentada con el bebé en los brazos el día de una manifestación que se reprime o no? No. Los mandamos para adelante y después le sacamos el apoyo. Esto es lo que somos. El próximo presidente tiene que administrar eso. Bueno, por eso tampoco si te dicen, pensaba en esto que decías, ¿no? Si realmente se plantea un proyecto que puede más o menos empezar a asomar la cabeza y lo dicen tal cual, no te votan. Sangre, sudor y lágrimas. Bueno, sangre, sudor y lágrimas lo dijo Winston Churchill. Después ganó la guerra, si tiene un éxito encima. Y después pierde. Y las próximas elecciones las pierde. Sí. Es la característica del ser humano. Una persona que conduce a un pueblo a un esfuerzo que significa dolor, queda en el lugar del dolor. Claro. Queda en el recuerdo del dolor. Después la gente se lo saca encima. Sí. Salvo que tengas el proyecto a 20 años, como vos decías, en donde... Pero con diferentes personas. Claro. Me parece que eso es con diferentes personas, no con una persona. No, claro, desde ya. ¿Pierde Cristina? ¿Desaparece la cámpora? Mira, hoy sus segundas líneas y terceras líneas no tienen la estructura psíquica como para matar al padre. Es decir, para crecer. Pues es que yo con los amigos que hay ahí, con los cuales hablo, les digo, ustedes tienen ahí afuera 35% de la población que es afecta a ideas de Estado grande, ¿no? Gente que reemplaza al papá por el Estado y el Estado me tiene que resolver todas mis angustias y todos mis problemas. Hay un mercado que es enorme. Cuando Cristina desaparezca, digamos, ¿quién va a heredar eso? Ella, como buen líder y como el principal líder político de la Argentina, no deja nada a su paso. Es como el caballo de Atila. Es lógico que esto suceda con los líderes porque es parte también de su estructura psíquica. Ahora, también sería absolutamente lógico que alguien de sus segundas líneas esté construyendo abajo... Parricidio. Que cometa el parricidio. En psicología, la idea de matar al padre es una idea donde el padre generoso le da la pelea al hijo para que el hijo crezca, pero al final se deja matar. No están pasando ninguna de las dos cosas. Pasa que también cuando aparecen esas sesiones de poder no cobran tampoco la fuerza suficiente. Pienso, digo, en el propio Máximo que de alguna manera capitalizó en algún momento y luego... renunció a la banca. Claro. Ahora dice, quiero que me gobiernen los mejores, la mejor es mi mamá. Claro, y después Alberto Fernández, que bueno, no es que lo quisieran, pero fue la opción que tuvieron y ahora estamos como estamos. Y los más respetados, ahí adentro, los más habilidosos, los Guado de Pedro, dicen públicamente, nosotros no estamos para pensar la que piensa Cristina por nosotros. ¡Wow! ¿Eso es dirigencia? Eso es dirigencia. Es el mismo estilo de conducción soviético que propuso de alguna manera Marcos Peña
en la primera época de Cambiemos, donde no se podía construir nada que no quisiera el número uno, digamos. Bueno, eso mata dirigencia, mata entusiasmo, no propone futuro. Ahora, volviendo a la cuestión del atentado, y, a ver, no hay ningún indicio que diga que, por lo menos en la justicia, que esto fue armado, ¿no? A mí me aterroriza más saber que fue un intento de magnicidio y que desde el minuto cero ahí hubo sangre fría para decir vamos a usarlo políticamente, ¿no? Sí. Porque si hubiese sido una operación, bueno, lo que estamos viendo es parte de algo previo que se había pensado. No, el arma estuvo a 5 centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, sí. No salió la bala y la misma noche ya Alberto Fernández dice lo que dice y al otro día el discurso del odio, ahí estamos viendo a los copitos de azúcar. Los copitos. Sí. Que, esto lo agrego yo. Nadie se dio cuenta que ahí no había niños para comprar copitos de azúcar. 3 días fueron los copitos de azúcar, ¿no? Según hasta ahora detectaron las cámaras, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ahí están de vuelta. No había niños. Uribarri, que fue ahí, no fue a comprar copitos de azúcar. A mí me hace acordar una vieja conversación que yo tuve con mi padre durante 20 años, Nico. Ajá. Fue larga. Muy larga. Mi viejo era un tipo criado en los 70, ¿no? Un setentista, que tenía de alguna manera un reflejo condicionado. Frente a la efervescencia de la sociedad que él vivió, él sabía y detectaba y temía también que un solo pelotudo te podía disparar un quilombo social enorme. Y entonces todos los noviembres, ¿sabes? Desde el 2001 hasta acá, todos los noviembres él segregaba saliva de un diciembre que finalmente no llegaba, pero él la segregaba porque decía, viene un quilombo en diciembre, viene un quilombo en diciembre. Yo le decía, mira, papá, tenemos una sociedad que ya nos engancha en este tipo de cosas. Puede haber violencia dentro del sector de la política, pero hay una sociedad que no sale a la calle a matarse entre sí. Y durante 20 años yo se la gané esa discusión, ¿viste? Se murió hace 1 año y medio, yo este año no sé si le hubiera apostado un asado como usualmente hacíamos y yo ganaba. Pero lo cierto es que tuvimos a un pelotudo, Nico, con un revólver en la cabeza del principal líder político de la Argentina, y la dirigencia dijo lo que quiso, a favor, en contra, y hubo un pueblo que se quedó en la casa. Está diciendo. Mario Firmenich se animó a hablar, a decir que esto fue un complot terrorista para generar una guerra civil. Sí. El Cuervo Larroque dice, estamos pensando si vamos a marchar con chalecos antibalas. Y el síntoma hermoso es que hay una opinión pública que ya no le hace caso a Firmenich. No, sí, claro. En una época hubo una generación que salió a matar o morir por él. Fíjate cuán locos estábamos. Mi abuelo, el padre de mi padre, tenía una frase que era maravillosa, maravillosa, maravillosa. Era un hombre muy sencillo y me decía, Jorge, donde hay un pelotudo no hacen falta 2. El pelotudo apareció, el resto de los pelotudos no. Y esto es un aprendizaje social. Sí. Ojalá no escale, ¿no? Por eso, que no aparezcan los otros. A ver, el kirchnerismo ayer se terminó de pelear hasta con la última puerta de la iglesia que se le abría, ¿no? No. Que es el obispo de... No se terminó peleando. El obispo frente a la evidencia tuvo que pedir perdón. Están peleados con la iglesia, un poco con el campo. No sé si Massa recompuso con la Unión Industrial Argentina, AEA, parte del PJ. ¿Cómo se sigue gobernando así? Y con el 70% de la población en contra, que es lo único que interesa. Sí. Mirá qué contento que estaban ayer, ¿no? Estábamos viendo una imagen, estaban todos muy preocupados. Vos podés seguir peleado con todos esos actores de la sociedad y si tenés a la opinión pública de tu lado, finalmente vas a ganar las próximas elecciones. Lo que importa es que está el 70% de la población enojada con este gobierno y eso parece llevarnos hacia un cambio de signo, ¿no? Pasa que también el llamado a... Gobernar no se gobierna. No hay un plan para gobernar, hay un plan para llegar hasta el 2023. Ya, la idea de gobernar es una idea que está zanjada, digamos. Pero digo, mientras tanto y con esta grieta, ese llamado a una conciliación tiene que ser creíble, digo, hablando de credibilidad y de medir. Este llamado, el que vimos, con la iglesia, con esta misa y con las primeras filas de oficialismo puro, creo que fueron 2 o 3 radicales nada más. Sí, y la realidad es que, digamos, tampoco es un mensaje conciliador, fue un acto y después, bueno, estuvo el arzobispo allí. Porque nada donde aparezca Alberto Fernández ya tiene ningún sentido, ni positivo ni negativo. Alberto en algún momento generó esperanza,
al inicio de su gestión, cuando ganó las elecciones. En algún momento la euforia, ese 68% de imagen positiva, después dio bronca, después dio angustia, hoy ya directamente no da nada. No da nada. Nada de lo que diga, ni para incendiar, ni para achicar distancias, ya nada tiene sentido. Es un hombre absolutamente intrascendente. Si tuvieras que comparar el número que hoy están manejando, decíamos 73.9, y más allá ya de Cristina, el propio Alberto Fernández, hoy el presidente de la Nación, ¿con quién lo compararías en términos de imagen negativa de otros momentos políticos? Pero que lo responda después de la pausa, ¿no? Déjame pensar. Dale. Un parpadeo. Bueno, y a 5 minutos del final había quedado una pregunta pendiente con Jorge Jacobe para saber qué otro mandatario tuvo igual o peor imagen negativa que Alberto hoy. Y estamos hablando del 73,9%. Mira, de la Rúa lo habíamos medido 6 meses después de haber ganado las elecciones, que las ganó con el 48%, con el 45%, no recuerdo bien ahora. Y ya tenía 3% de intención de voto a la reelección. Me parece que es comparable con eso. En términos de prestigio social, no de helicóptero ni nada, no estoy diciendo nada más que eso. Es difícil, ¿no? Porque además Cristina también. Y la pregunta para mí sigue siendo la misma. ¿Por qué el peronismo sigue acompañando? Entiendo lo que vos decís, ¿no? Es lo que hay que llegar al 2023. Sí, pero insisto en la idea de que no es peronismo entendido como peronismo de peronía. El fuerte gobernador... Claro. El sistema político está embretado, hace negocio, tiene que hacer negocio hasta el 2023, necesitan partidas presupuestarias, aprobaciones de leyes, transan, los senadores te levantan la mano, los diputados también, ese tipo de cosas, Nico. Ahora, en términos de opinión pública, el corazón del Frente de Todos hoy está en el rango etario entre 31 y 50 años. Eso no es peronismo de Peronieva. No, claro, no, obvio. Claro. Estamos. Sí. Gracias, Jorge. A ustedes. Muchas gracias. Vamos a pasar música después. ¿Sí? Sí. Ay, nunca te vi en ese Ya rol. llega DJ Winiaki en minutos. Genial.